Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, vamos a conversar con César Ricaute, el director de Fundamedios. Ya está con nosotros. César, buen día, gracias por acompañarnos. Fundamedios fue la organización que pidió las medidas cautelares a la CIDH para Cristian Zurita. Estas medidas que fueron otorgadas el 18 de agosto y que se mantienen vigentes y que son literalmente de vital importancia. Sí. Buenos días, Milton. Buenos días, Vero. ¿Cómo están? Un enorme saludo para ustedes y para toda la audiencia. Efectivamente, estas medidas son de vital importancia para preservar la vida y la integridad no solamente de Cristian Zurita, sino de Andrea González, de Antonio López y de Carlos Figueroa, que son los 4 beneficiarios de las cautelares. En la documentación que se pudo recabar y que se envió a la Comisión Interamericana, estaba clarísimo que el riesgo que corre Cristian Zurita de su vida, ¿no es cierto?, y los demás miembros de campaña, es muy alto. De la información que se tiene, Cristian tenía antes de las elecciones un riesgo de 97% de sufrir atentado, lo cual era equivalente al riesgo que tenía Fernando Villavicencio cuando fue asesinado. Ese riesgo no sabemos si se ha decrecido después de las elecciones. La policía no ha informado si ha habido un nuevo perfilamiento, ¿no es cierto?, del riesgo de Cristian Zurita, y era justamente eso algo que nosotros solicitábamos en las cautelares, y la Comisión Interamericana señala que se tienen que coordinar las acciones de protección con los beneficiarios, en este caso los 4 personas que ya mencioné, ¿no es cierto? Se tiene que acordar, se tiene que dar a conocer estos perfilamientos de seguridad, justamente para que no existan estas suspicacias de que en un momento dado se le otorga una cierta protección, ¿no es cierto?, varios anillos de seguridad, y al día siguiente ya no tiene esa protección, ¿no es cierto?, se le reduce significativamente la protección al beneficiario de estas cautelares. Entonces, nosotros seguimos pidiendo al gobierno, hemos establecido algún grado de comunicación con las autoridades de gobierno para que justamente se realice una mesa de coordinación para avanzar en el cumplimiento de estas cautelares. En todo caso, Milton, lo que puedo comentar es que el día de ayer, el domingo, se remitió un nuevo escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informándole sobre el grado de cumplimiento de las cautelares, señalando que si bien Cristian Zurita mantiene una cierta protección policial, ¿no es cierto?, no se han dado todo este esquema de diálogo y de acordar justamente con las autoridades de gobierno esas medidas de protección para Cristian y los otros beneficiarios. Ahora, el diálogo es el que no se ha dado. Las medidas de protección se están dando. Ustedes han hablado con Cristian y las otras 3 personas y les han contado efectivamente cómo está el dispositivo de seguridad de cada uno de ellos. Sí, con Cristian hemos estado en comunicación, nos ha señalado que él se mantiene la guardia de seguridad, que se mantiene su seguridad, ¿no es cierto? No hemos podido comunicarnos con las otras personas, lo vamos a hacer en el transcurso del día para saber si es que, justamente si es que tienen esta protección que había ordenado la Comisión Interamericana. Son las 8:54. Estamos conversando con César Ricaute, director de Fundamedios. Una pregunta más sobre este tema de las cautelares, César, buenos días. Buenos Bueno, días. ¿qué alcance tiene y también por cuánto tiempo están estas cautelares y qué pasa si es que el Estado, por ejemplo, no da cumplimiento a ellas? Bueno, el alcance y el tiempo estará marcado por el nivel de riesgo, y por eso creemos que es tan importante esta información acerca del riesgo que tienen las personas que están siendo protegidas por la comisión.
Obviamente no estamos pidiendo que sea público, que se publique un boletín de prensa señalando los niveles de riesgo, ¿no es cierto? O dando a conocer los perfilamientos de riesgo. Entendemos que esa documentación puede ser sensible, pero sí se debe compartir con la víctima, con el beneficiario, ¿no es cierto? Él sí debería conocer qué grado de riesgo tengo y cuál es el esquema de seguridad acorde con ese riesgo que se ha decidido, que las fuerzas de seguridad del Estado han decidido. Entonces, esto no debería ser solamente algo arbitrario o una decisión solamente de las autoridades de policía o de gobierno, ¿no es cierto? Sino que debería acordarse con los beneficiarios. Y eso es justamente lo que estamos pidiendo. En todo caso, lo que ha señalado la comisión es que en el próximo periodo de audiencias, que es en noviembre, ¿no es cierto? A principios de noviembre, para ser exactos, em, se haría una revisión integral de lo que ha sido el cumplimiento por parte del Estado de estas cautelares. Y es por eso que en el escrito que remitimos el día de ayer, estamos pidiendo a la comisión que se considere una reunión de trabajo para analizar este caso, pero al mismo tiempo ya habíamos solicitado con antelación una audiencia ante la comisión, justamente ante la gravedad de la situación de violencia que viven los periodistas ecuatorianos. Entonces, nos parecía que era muy oportuno que en la comisión recibiera información de primera mano a través de una audiencia pública en el próximo periodo de audiencias sobre lo que ha sido, por ejemplo, los exilios, los autoexilios de periodistas ecuatorianos este año, los desplazamientos que han tenido que sufrir algunos colegas de sus lugares de residencia y trabajo, los asesinatos de periodistas que sucedieron el año pasado, los atentados con explosivos, coches bomba, etcétera, etcétera, que ha sucedido durante este año y medio. Entonces, toda esa situación que es muy grave, que realmente es de extrema gravedad, pues creemos que es necesario plantear esa información dentro de una audiencia. Ahora, el tema es que estas cosas que tú acabas de enumerar, César, lleguen a un término, a cualquiera que sea, pero que las autoridades actúen, investiguen. Yo mismo este año fui víctima de uno de estos aparatos explosivos Mm, y hasta ahora no me han dicho qué pasó, de quién se trata, quién lo envió. No tengo una mm, respuesta. No hay ningún tipo de, entiendo que para los otros colegas tampoco. Eh, ujú. entonces, lo que pedimos, digamos, es que haya por lo menos una salida, una razón de qué fue lo que pasó, de dónde vienen y de qué hay que cuidarse. Claro, claro que sí. Digamos que la impunidad, en primer lugar, alimenta este tipo de acciones. ¿No es cierto? El momento en que no hay ningún tipo de investigación y menos aún de castigo para los responsables, eso estimula, llamémoslo así, este tipo de acciones y eso no puede suceder. Lo hemos planteado incluso en reuniones con la fiscal general, que no debería darse este hermetismo y que se debería informar de los avances de las investigaciones si es que existen. Ahora, porque la sospecha también en casos como este, como el que tú señalas, Milton, el de los explosivos enviados a varios periodistas y medios de comunicación del país, la sospecha es que no ha habido ningún tipo de investigación. Y aquí recordemos, Milton, que la primera reacción del ministro del Interior, el ministro Zapata, fue decir simplemente esto es obra del crimen organizado y pare de contar. Hasta ahí quedó. Y mucho me temo, y nosotros lo dijimos en su momento, fuimos muy críticos, diciendo, el tema de crimen organizado no puede convertirse en un pretexto, no puede convertirse en una muletilla que decir, esto es crimen organizado y punto, ya no investigo nada, o sea, ya lo dejo todo así porque es crimen organizado. Eso no puede suceder. Tiene que darse con los autores materiales y los actores intelectuales de este tipo de acciones que son realmente muy graves. Y evidentemente, o sea, tiene que haber un mayor esfuerzo de investigación por parte de las autoridades. Esperamos que a partir del reglamento, de la emisión del reglamento a la ley de comunicación, que justamente contiene el mecanismo para la protección de periodistas, ahí se desarrolla, ¿no es cierto?,
esto que ya estaba planteado en la ley de comunicación, pero que en el reglamento ya se lo desarrolla, se diseña el mecanismo en sí mismo. Esperamos que a partir de esto ya se puedan coordinar de mejor forma acciones de prevención y de protección y de procuración de justicia, como por ejemplo justamente la denuncia ante fiscalía y la investigación posterior de las acciones de atentados y amenazas en contra de periodistas y medios de comunicación. César, a propósito del reglamento, la ley de comunicación, bueno, fue celebrado, pero también se ha señalado que existen dudas y vacíos respecto a este reglamento. ¿Cuáles son ellas? Bueno, sí, algunos sectores han señalado algunas dudas y vacíos, por ejemplo, en la primera, la crítica un poco más sonora que se ha planteado en estos días es el tema de las apuestas, de la prohibición de publicidad de las loterías deportivas, ¿no? Em, Ahí, Vero y Milton, el tema es que la ley, el reglamento básicamente lo que hace es normar o es normativa secundaria que gira alrededor de la ley de comunicación. Entonces, habría que revisar exactamente si la ley de comunicación contiene alguna disposición al respecto, ¿no es cierto?, de las loterías deportivas. Si no es así, si no contiene ninguna prohibición ya en la ley de comunicación, yo creo que bien se puede plantear una modificación del reglamento. Finalmente, el reglamento es básicamente un decreto presidencial, es algo que puede el presidente modificarlo en cualquier momento. Los otros vacíos que se han planteado tienen que ver con la conformación misma del Consejo, que en la ley ya se plantea cómo va a ser el Consejo de Comunicación, ¿no es cierto? Creo que el reglamento tiene la virtud de desarrollar cómo se va a elegir al representante de los ciudadanos, que era un gran vacío de la ley de comunicación, pero no se dice mucho alrededor de los otros representantes del Consejo de Comunicación. Simplemente se señala que cada entidad estatal son 5 representantes, es un representante del Ejecutivo, un representante de la función de transparencia, uno del Consejo de los Consejos de Igualdad, uno de los GATS, de los gobiernos locales y un representante de los ciudadanos. Son 5 representantes al Consejo. Y la ley da un plazo de 30 días para que se nombren estos delegados de las instituciones, se nombre el delegado de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y se pueda constituir el nuevo Consejo de Comunicación. Como digo, sí hay algunas dudas, me he reunido con algunos colegas y sí hay algunas dudas sobre el mecanismo de elección de estos delegados. De todas maneras, la ley ya existe, el reglamento también existe y lo que toca es realmente cumplir esos plazos que nos da el reglamento, ¿no? En cuanto al mecanismo, yo diría que en realidad está bastante bien diseñado. Es quizás el desarrollo más importante de la ley del reglamento a la ley de comunicación. Y creo que puede ser de funcionar porque este es el tema, ¿no? Que no se quede en el papel. O sea, el gran reto en este momento es que ese mecanismo no se quede en el papel, se quede sin funcionar, sino que realmente lo podamos poner en marcha, opere de forma eficiente y realmente funcione para proteger a periodistas y medios de comunicación que han sido amenazados o han sufrido atentados y también que adopte políticas de prevención de los riesgos que pueden tener los periodistas en su ejercicio profesional, porque esas son las 3 patas del reglamento, es la prevención, la protección y finalmente la procuración de justicia.